vamos a analizar en forma genérica una función trigonométrica. La fórmula que nos representa está dada por ciertos valores constantes. A por la función trigonométrica, seno en este caso, de un ángulo. Todo lo que está dentro del paréntesis es el valor del ángulo. Y cada uno de estos números constantes nos da cierta información. A es la amplitud de la función trigonométrica. Cuán alta es la onda, hasta dónde llega esa onda. El periodo de una función seno de x es 2pi. Por lo tanto, siempre que ese argumento, ese ángulo no sea solo x, el periodo siempre lo vamos a calcular haciendo 2pi dividido el módulo de este número. Es decir, vamos a tomar el valor positivo de ese número. A este número nos indica la frecuencia. ¿Cuántas veces vamos a ver la gráfica en un periodo de 2pi? Y el ángulo fase, todo esto es el ángulo. Sabemos que el ángulo fase nos dice en dónde comienza nuestra gráfica y en dónde termina. En la función seno de x, sabemos que la función comienza en 0pi y finaliza en 2pi. Y ahí tenemos la gráfica completa. Pero cuando ese ángulo ya no es solo x, entonces nuestra gráfica va a estar corrida con respecto al eje x. El inicio no será en 0pi y el final tampoco será en 2pi. Entonces, ¿cómo analizamos una función trigonométrica? Tengo un ejemplo, seno. Pero recuerden que si tenemos el coseno también se analiza de la misma manera, teniendo en cuenta siempre cuál es el período y el inicio y el comienzo de una función coseno. Lo primero que vamos a hacer es identificar la amplitud. Amplitud 3. Observamos que la amplitud es 3. La onda llegará hasta Y3. Se estira 3 unidades. Luego vamos a calcular el período de esta nueva función. Sabemos que tenemos por fórmula ya, ¿sí? Por fórmula, tenemos que a 2pi, que es el período original, lo tenemos que dividir por este 2. Y nos queda pi. Esta función seno tiene un período de pi. Quiere decir que en una longitud de pi radianes vamos a encontrar la onda completa. Pero, ¿esta función comienza su gráfica en 0? Eso es lo que vamos a calcular, el ángulo fase. Calculamos el ángulo fase, es decir, en qué punto comienza la función y en qué punto termina. Para calcular el ángulo fase tenemos que recordar que todo esto es el argumento, es decir, el ángulo, y representa esa fase, teniendo en cuenta la función seno de x, que comienza en 0pi y termina en 2pi, tenemos que resolver dos ecuaciones. Es decir, vamos a tomar el inicio, sabemos que el inicio está en 0pi y el final de esa gráfica en 2pi. Pero ahora no tenemos, nuestro argumento no es x, nuestro argumento es 2x más pi. Resolvemos esta ecuación, este pi que suma pasa restando, el 2 que multiplica pasa dividiendo y nos queda que esta gráfica comienza en menos pi medios. ¿Y dónde va a finalizar? Tomamos la ecuación, resolvemos, pasamos restando este pi y si tenemos 2pi menos 1pi nos queda 1pi. El 2 que multiplica pasa dividiendo y esta gráfica finaliza en pi medios. Si ustedes se fijan,
comienza en menos 1/2 de pi, termina en 1/2 de pi. Tenemos un período de pi radianes. Dentro de esta longitud pi encontramos el comienzo y el final de la gráfica. Sabemos que el comienzo de la gráfica nos representa una de sus raíces y el final también. Quiere decir que tenemos una tercera raíz dentro, ¿sí?, entre estos dos puntos. ¿Cómo calculamos esa tercera raíz? Sumamos los dos valores, el principio y el final, lo dividimos por 2 y en el punto medio encontramos la tercera raíz de esa gráfica completa. En este caso está en 0. Teniendo esos puntos, ya estamos en condiciones de graficar. Y acá observamos la gráfica de 3 por seno de 2x más pi dentro de su período de pi. Comienza en 1/2 de pi negativo, 1/2 de pi negativo, finaliza en 1/2 de pi. Tenemos ahí, la tercera raíz está en 0. Y el punto máximo estará entre menos 1/2 de pi y 0. Para calcular el punto medio, sumamos estos dos valores, lo dividimos por 2 y vamos a encontrar menos 1/4. Menos 1/4, 3, es el punto, ese par ordenado, punto máximo. Lo mismo haremos para encontrar el punto mínimo. Sumamos estos dos valores, 0 más 1/2 de pi, dividido 2 y nos da 1/4. 1/4 de x menos 3 de y, tenemos el punto mínimo. Con esos puntos unimos y nos queda representada la gráfica completa de esta función, en donde su amplitud es 3, el argumento, es decir, el ángulo 2x más pi, y en esta longitud de 1 pi encontramos la gráfica completa. El tema es que nuestra gráfica ya no comienza en 0, comienza en menos 1/2 de pi y finaliza en 1/2 de pi. De esta manera podemos analizar todas las funciones trigonométricas. No interesa cuál sea su argumento, su ángulo o su amplitud, si tenemos en cuenta todos estos pasos anteriores que hemos visto.